Muy buenos días, autoridades presentes, participantes de este seminario internacional. Quiero agradecer en primer lugar haber sido invitado para desarrollar esta conferencia inaugural sobre acceso a la información pública, gobierno abierto y rendición de cuentas, tres pilares fundamentales para la construcción de ciudadanía. El título que los organizadores han elegido para esta conferencia inaugural tiene un subtítulo que quisiera, digamos, aludir para dar comienzo a estas reflexiones. Y es el término de construcción de ciudadanía. Lo que el título sugiere es que la construcción de ciudadanía se asienta en estos tres pilares fundamentales, como son el acceso a la información pública, la filosofía de un gobierno abierto y los mecanismos de rendición de cuentas, y creo que vale la pena explicitar por qué. El Estado y la sociedad son construcciones históricas. En América Latina, los estados nacionales se formaron al mismo tiempo que se fueron constituyendo los distintos componentes de una organización social compleja. Por un lado, un sistema de dominación, un sistema de relaciones de producción económica, de producción capitalista, una estructura social según clases, un mercado nacional, incluso la propia identidad nacional como argentinos. Y coronando esa organización social, un proceso que se dio en apenas unas pocas décadas en el siglo XIX, una ciudadanía política que se consagró finalmente con la Ley Sáenz Peña, y estamos celebrando en este momento el centenario de la sanción de esa norma. Probablemente la ciudadanía política constituyó el último eslabón de una cadena constructiva a través de la cual la dominación y el sometimiento de la sociedad a nuevas reglas de producción y distribución del excedente social, o sea, un modo de organización social capitalista, precedieron, de hecho, al reconocimiento de los derechos de los habitantes a decidir quién debían gobernarlos. Es decir, por eso digo que fue, a mi juicio, el último eslabón de una cadena constructiva. Estado y sociedad se fueron construyendo en el siglo XIX, la ciudadanía política se adquirió en el siglo XX. Y a partir de entonces comenzó una larga lucha de la ciudadanía por la extensión de sus derechos desde el plano político al plano social y al plano económico, así como la incorporación de los ciudadanos a los procesos del Estado que tienen que ver con la formación, con la elaboración de las políticas públicas, la coproducción de bienes y servicios junto con el Estado y, por supuesto, el seguimiento y el control de los actos por parte de los gobiernos. Esto me lleva, digamos, al tema de este seminario y de esta presentación, por supuesto, que es el tema del gobierno abierto como, digamos, una de las conquistas a las que está aspirando la ciudadanía. Y voy a comenzar el desarrollo de este tema haciendo referencia a una serie de slogans que se han puesto, digamos, se han venido poniendo de moda en las últimas décadas, ¿no? Tal vez uno de los primeros al que quiero hacer referencia, que tiene que ver justamente con el tema de la construcción de ciudadanía, es el de la larga lucha que la población negra desarrolló en los Estados Unidos cuando se difundió el slogan "Black is Beautiful", ¿no? Y después empezaron a ponerse de moda otros slogans que tienen que ver con las preferencias de la gente respecto de aquellas cosas que valoran. Pasó a convertirse en un slogan de moda "Small is beautiful", ¿no? Lo pequeño es hermoso.
y más tarde, y ya mucho más cercanamente en el tiempo, slow is beautiful, lo lento es hermoso. Y ahora parecería, creo que nadie todavía ha acuñado este término, parecería que open is beautiful, es decir, lo abierto es hermoso. Y esto de alguna manera aparece ratificado mucho más recientemente, a comienzo del primer periodo del gobierno del presidente Obama de los Estados Unidos, por algunas declaraciones que ha hecho la responsable del tema de la transparencia y el Open Government, el gobierno abierto de los Estados Unidos, que son estos dos términos. Lo más corto es más dulce, y si viene en forma de video es mucho mejor, ¿no? Estos últimos tres aspectos, ¿verdad? Yo diría que tienen que ver con una política que aparece, digamos, fundamentalmente con el gobierno de Obama, pero que empezó a difundirse muy rápidamente en todo el mundo, y es la idea de que el gobierno tiene que estar centrado en el ciudadano, ¿no? Este eslogan, de alguna manera, nos lleva, digamos, a el tema de hasta qué punto la ciudadanía tiene la posibilidad de incrementar sus interacciones con el gobierno a partir sobre todo del desarrollo de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías han creado un complejo lenguaje. Yo me estoy asomando, creo que la mayoría de nosotros, los que no venimos del campo de la información, nos estamos simplemente asomando a términos como los que estoy señalando aquí en la pantalla, ¿verdad? Que no los voy a repetir, pero la mayoría de ellos son en inglés todavía, a veces utilizamos ciertas traducciones de estos términos, ¿verdad? La búsqueda del gobierno como una plataforma, el gobierno como una co-creación con la ciudadanía, el crowdsourcing, estar en las nubes, digamos, con la información, ¿verdad? El cloud computing, digamos, la nueva etapa que se abre en estos momentos con las posibilidades que nos brinda sobre todo la web 2.0. La web ha tenido un desarrollo a lo largo de no más de una década, ¿verdad? Partiendo en primer lugar de la web 1.0, donde se limitaba uno a estar en la web, es decir, armar un sitio, publicar información, ¿verdad? Y el gobierno, en este caso, simplemente habilita páginas web para difundir información. Pasamos luego a la web 1.5, que es la nueva fase del desarrollo, que introduce la posibilidad de hacer transacciones, es decir, los ciudadanos pueden interactuar directamente con los gobiernos, por ejemplo, presentando sus declaraciones de impuestos o haciendo trámites directamente, es decir, o haciendo pagos, ¿verdad? Es decir, transacciones directas a través de esta modalidad. Y ahora pasamos a la nueva etapa, tal vez tenemos que empezar a pensar ya en la web 3.0, pero el salto más grande que se ha dado últimamente obliga necesariamente a repensar las tareas del gobierno. ¿Y cuál es el papel que desempeña en esto el ciudadano, que se vuelve un actor ineludible en la medida en que puede establecerse una comunicación de doble vía entre ciudadanía y gobierno? Entonces la web 2.0 simplemente implica la posibilidad de llevar a cabo una serie de aplicaciones a través de páginas de internet que utilizan justamente la inteligencia colectiva para proporcionar servicios interactivos en red. A partir de estos desarrollos se ha generado una fuerte expectativa acerca de las posibilidades casi infinitas que tendría un gobierno que utilice una filosofía de apertura a la participación de la ciudadanía. Y en este sentido tenemos que especificar primero cuáles son las condiciones que tiene que tener la información
para que esa información pueda ser calificada como de dato abierto, ¿no? En primer lugar, esa información tiene que ser completa, accesible, tiene que estar almacenada electrónicamente. Los datos tienen que ser primarios, tienen que ser granulados, tienen que tener el mínimo grado de desagregación, de modo que pueda ser reagregado, ¿verdad? Por otra parte, los datos tienen que obtenerse de manera oportuna. Recién señalaban tanto la intendenta de Rosario como el señor gobernador acerca de la posibilidad de obtener información online, en forma directa, en forma inmediata. Tiene que estar disponible cuando se lo requiera. Además, tiene que estar disponible para el mayor número de usuarios y para el mayor número de propósitos. No tiene que tener un carácter discriminatorio esa información. Tiene que ser procesable, es decir, tiene que tener la posibilidad de ser sometida a un tratamiento automatizado. Por otra parte, tiene que tener un formato no propietario, no depender de terceros para obtener esa información o para poder procesarla. Tiene que estar libre de licencia, por lo tanto, sin estar sujeta a derechos de autor. Es decir, son un montón de condiciones, ¿verdad?, que tienen que estar presentes para que podamos considerar que la información es abierta. Ahora bien, yo vengo de la academia fundamentalmente, también me dedico a la consultoría pública y viniendo sobre todo de la ciencia política, me doy cuenta que existe toda una literatura, ¿verdad?, que viene del campo del public management o de la gerencia pública. Existe otra literatura que viene de los sistemas de información y el desarrollo de las nuevas tecnologías, y viene otra literatura, por otra parte, que pone el énfasis en el problema de la ciudadanía, la participación ciudadana, las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, tenemos como tres campos de información, ¿verdad?, que a mi juicio están desacoplados. Es decir, están vinculados porque en definitiva se trata de que a través del desarrollo de las tecnologías de información y el conocimiento pueda establecerse esta doble vía de comunicación entre ciudadanía y Estado, pero desde el punto de vista de los desarrollos de cada uno de estos campos del conocimiento, considero que existe un cierto grado de desacople. Y yo quisiera, digamos, que el foco de esta conferencia se refiera particularmente a las dificultades que habrá que atravesar para conseguir que efectivamente esta interacción de doble vía entre ciudadanía y gobierno pueda realmente establecerse. Veamos cuáles son los supuestos de un gobierno abierto. Yo diría que son tres esos supuestos. En primer lugar, partimos de la base de que la disponibilidad de las tecnologías de la información y el conocimiento hoy en día permiten una comunicación fluida y esta interacción de doble vía entre gobierno y ciudadanía. De esto no hay ninguna duda. El segundo supuesto es que el gobierno tiene que abrir esos canales de diálogo e interacción con los ciudadanos, de manera de que pueda aprovecharse el potencial de esa ciudadanía en el proceso decisorio, es decir, el proceso de elaboración de las políticas, y recuerdo la referencia que hizo a Rousseau la funcionaria del gobierno mexicano, también en la coproducción de bienes y servicios por parte de los ciudadanos, ¿verdad?, cosa que efectivamente se está produciendo. Y en tercer lugar, la participación ciudadana, el monitoreo, el control y la evaluación de la gestión. Es como si nos refiriéramos a esta participación ciudadana en tres tiempos. Digamos, la elaboración de las leyes o de las normas que van a regir la sociedad, pensando en el futuro, en la coproducción de bienes y servicios, que es un presente continuo, ¿verdad?, y en el control de gestión y en la evaluación de la gestión por parte de los gobiernos, que tiene siempre como referencia al pasado. El tercer supuesto es que la ciudadanía tiene que aprovechar la apertura de esos nuevos canales participativos
de modo de involucrarse de una manera activa en el desempeño de esos tres distintos roles. Hasta ahí, digamos, el razonamiento es impecable, ¿verdad? Pero obviamente tiene una serie de exigencias que vale la pena que analicemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se requiere del gobierno para que efectivamente una filosofía de gobierno abierto pueda existir? Primero, abrir, y estoy poniendo aquí con negritas las palabras clave, ¿no? Abrir la caja negra del Estado. Esa caja a veces, esa caja oculta, esa caja desconocida, ¿verdad? Por eso se la llama caja negra. Pero además hay que instar a los funcionarios a que escuchen a los ciudadanos. Y además de instarlos a que escuchen, a que respondan a sus propuestas, ¿verdad? Por otra parte, hay que instar a los funcionarios a que los acepten como coproductores tanto de leyes como de servicios. Además que admitan que hay que rendirles cuenta, que es otra exigencia adicional. Y además, los funcionarios deberían estar dispuestos, preparados a responder a las críticas y a las observaciones que plantee la ciudadanía. Es decir, todas estas condiciones implican, de hecho, nuevas reglas de juego en la relación entre gobierno y ciudadanía, porque admitámoslo, esta no ha sido, digamos, la modalidad habitual de relación entre ciudadanía y Estado. Pero además, desde la sociedad también se requiere que la ciudadanía participe. ¿Y qué ocurre con la participación ciudadana? Y acá podemos hacer una serie de preguntas. ¿Están dispuestos los ciudadanos a participar si se abren los canales de participación? ¿Es posible recrear el ágora ateniense de la democracia griega, ¿verdad? Es decir, que los ciudadanos concurran a la plaza virtual a participar, a presentar sus propuestas, a hacer el seguimiento y el control de gestión de los funcionarios, o solamente, como ocurría de hecho en la Grecia antigua, unos 37.000 oradores y demagogos que entrarían fácilmente en una cancha de fútbol, podrían discutir el futuro de la democracia, mientras, por supuesto, esos demagogos y oradores tenían esclavos que se ocupaban de sus tareas, ¿verdad? Es decir, los ciudadanos participan cuando, según Amartya Sen, premio Nobel de Economía, han sido empoderados, término novedoso, ¿verdad? Se les ha concedido poder a los ciudadanos, cuando los ciudadanos conocen efectivamente cuáles son sus derechos individuales y además sus derechos colectivos, cuando pueden obtener además la garantía de que pueden ejercer efectivamente esos derechos, cuando tienen capacidad para analizar la información pertinente, ¿no? Porque hoy en día tenemos toneladas, masas de datos y de información, y tiene que haber una capacidad también de parte de la ciudadanía de analizar esa información. Y además, tener capacidad de agencia, como se dice hoy en día, es decir, capacidad de ser o hacer aquello que la gente valora. Condiciones que también, desde el lado de la ciudadanía, son sumamente exigentes. Se ha hablado ya en esta sesión introductoria del derecho a la información. Evidentemente el derecho a la información se está imponiendo poco a poco, porque hemos pasado de un Estado céntrico a un Estado privatista como el que hemos tenido en la década del 90 en la Argentina, y hoy en día, digamos, la orientación es hacia un Estado sociocéntrico, ¿verdad? Donde el Estado está centrado en el ciudadano. Por otro lado, ha crecido enormemente en el mundo y en la Argentina también el papel que desempeñan las organizaciones sociales y los movimientos de base, y en ese sentido han, a través de su acción, tratado de ir abriendo nuevos canales de participación social. El acceso a la información pública
también ya tiene, digamos, estatus constitucional y legal en gran número de países. Por lo menos hay 100 países que tienen leyes de información pública. El número hay que seguirlo día a día porque esto se está ampliando efectivamente. En Argentina tenemos un decreto del presidente Kirchner del año 2004, y como se ha dicho también aquí, hay otro proyecto que todavía no ha sido tratado en diputado y tal vez caiga este año nuevamente porque se terminará la sesión legislativa y por segunda o tercera vez perderá estatus parlamentario, pero tenemos varias provincias que ya han adoptado leyes de información pública. Por otra parte, el acceso a la información pública establece efectivamente la obligación estatal de dar información a los ciudadanos. Y esto se ha constituido en una especie de nuevo paradigma, es decir, una democracia plena, soportada en derechos de información, participación, asociación, expresión ciudadana sobre lo público, ¿verdad? Lo cual lo ha convertido en un verdadero derecho humano, como ha sido señalado en distintas conferencias y reuniones internacionales. ¿Cuál sería el compromiso del gobierno respecto de la ciudadanía? En primer lugar, como lo ha señalado el gobernador hace un rato, la transparencia como principio orientador de la apertura unilateral de los gobiernos. Es decir, no hay que esperar que los gobiernos sean exigidos por la ciudadanía a que abran sus canales de información. Esto debe ser una norma que adopte el propio Estado antes de ser exigido este derecho. En segundo lugar, la puesta a disposición de los ciudadanos de informaciones sobre todas sus actividades, sobre todos sus resultados, basados en una serie de principios, obviamente relevancia, veracidad, exigibilidad, accesibilidad, oportunidad, comprensibilidad, sencillez y máxima divulgación. Sencillez también, porque no se trata simplemente de dar a conocer datos. A veces los datos son absolutamente indescifrables. Por lo tanto, la información tiene que ser brindada también de manera sencilla. Por otra parte, los gobiernos se han comprometido y existe una carta iberoamericana que han adoptado la gran mayoría, incluyendo la Argentina, de los países de la región, de crear mecanismos complementarios de democracia directa, de manera de promover la participación ciudadana, especialmente de los sectores más marginados de la sociedad, más excluidos, a través de programas de formación, de sensibilización sobre el derecho a la información. La ciudadanía tiene que ser informada de que dispone de ese derecho. Además, los gobiernos se han comprometido, digo los gobiernos a través de sus representantes, esto tiene que ser obviamente convalidado por leyes de cada país, a apoyar a las organizaciones sociales para que conduzcan acciones de formación ciudadana, de adaptación y universalización del acceso a las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento que permitan promover esa participación. Y finalmente, la facilitación de canales de comunicación, de consulta, de deliberación, es decir, convertir todo esto en lo que hoy en día se conoce como democracia deliberativa. Ahora quisiera hacer una pequeña reflexión acerca de la relación que existe entre dato, información, conocimiento y acción. En realidad de lo que disponemos hoy en día sobre todo es de datos, ¿verdad? Los datos, para que tengan sentido, tienen que ser vinculados a otros datos para producir información. Las informaciones a su vez tienen que ser vinculadas con otras informaciones de manera que conduzca a la producción de conocimiento. Y realmente recién a partir de la disponibilidad de conocimiento uno puede actuar. Es decir, la acción es el resultado de una cadena a través de la cual hay que ir transformando el dato en información, la información en conocimiento y el conocimiento en acción. Y digo esto porque lo que ocurre
con la gestión pública, y esto es el gran desafío, me parece, que los gobiernos tienen por delante, es que, en primer lugar, tienen que superar el predominio de una visión, yo la llamo presentista. La visión presentista implica que la gestión no tiene ni futuro ni pasado. Es decir, se opera en el presente. La ley es lo que se decide cada día, ¿verdad? No planificamos, es decir, no programamos la actividad, tomamos decisiones a veces irreflexivas, sin haber reunido suficiente datos convertidos en información y a su vez en conocimiento, de manera que eso pueda inspirar y orientar efectivamente la acción. En segundo lugar, se ignoran muchas veces los efectos colaterales de las políticas públicas, es decir, las políticas generan efectos no deseados y no anticipados, y muchas veces se piensa únicamente en el objetivo sin tomar en cuenta cuáles son las circunstancias en las cuales una determinada norma, una determinada ley o una determinada decisión política puede producir en otros campos que pueden incluso resultar más graves que los problemas que se querrían resolver. Es decir, a veces es peor el remedio que la enfermedad, como se suele decir. Por otro lado, y este es un aspecto que también va a requerir un largo y paciente trabajo, hay una preferencia por una gestión autista, es decir, prevalece una total falta, no sé si total en todos los casos, no podemos generalizar, ¿verdad? Pero hay una tendencia muy fuerte a que exista una descoordinación de carácter horizontal y vertical. ¿Qué quiero decir con una descoordinación de carácter horizontal y vertical? Tomemos el tema de la pobreza. ¿A qué ministerio le corresponde el tema de la pobreza? O resolver, o paliar, o morigerar el tema de la pobreza. Al Ministerio de Acción Social, o como se llame, al de Trabajo, al de Economía, y así podemos seguir enumerando áreas de gobierno a las que le compete de mayor o menor medida el tema de la pobreza. Por lo tanto, la acción, como no tenemos un Ministerio de la Pobreza, la acción de gobierno debiera articularse a través de la coordinación de las distintas dependencias de los gobiernos que tienen a su cargo determinadas cuestiones o problemas sociales significativos. Por otra parte, muchas veces nos encontramos con que no se resuelven los problemas de coordinación vertical. La coordinación vertical que debería existir entre gobierno nacional, gobierno provincial, gobiernos municipales. Un problema de inundaciones, por ejemplo, donde el agua no reconoce fronteras, evidentemente es un problema de coordinación vertical. Y muchas veces tenemos acciones unilaterales de parte de algún nivel de gobierno que no se complementa adecuadamente o no se coordina con la de otros niveles de gobierno. Y en cuarto lugar, una ausencia de respondibilidad, ¿no? Y cuando digo respondibilidad, que es un término que puede sonar un poco extraño, no me refiero a responsabilidad, ni me refiero fundamentalmente a rendición de cuentas, ¿verdad? Término para el cual en castellano utilizamos generalmente el término accountability, que no es una buena traducción la de rendición de cuentas, porque el término rendición de cuentas se plantea generalmente en términos de la exigencia a los funcionarios a que rindan cuentas. Y cuando yo hablo de respondibilidad, hablo de una disposición de la conciencia a rendir cuentas, que es algo diferente, ¿no? En ese sentido, no funcionan, yo diría, o funcionan muy poco los mecanismos de accountability. Y en ese sentido, permítanme hacer una reflexión paralela, porque tiene que ver con el tercer tema del título de esta conferencia, que es el de rendición de cuentas. Los mecanismos de responsabilización evidentemente son muchos, y cada día se agregan mecanismos nuevos. Hay como una sucesión, yo diría, caleidoscópica. Yo los voy a simplemente, no los voy a nombrar, los puse aquí en la pantalla, los he, digamos, clasificado
en un trabajo de hace unos años, ¿verdad? Los tipos e instrumentos de responsabilización y control, ¿verdad? Que con suerte diversa se han ido estableciendo y se han ido diseñando desde controles jerárquicos internos a la burocracia, controles de cuentas, de legalidad, controles judiciales. El proceso legislativo de sanción de leyes es una forma también de control, la revisión de decretos presidenciales, las interpelaciones, los juicios políticos. Tengo 3 transparencias como esta, fíjense. El planeamiento estratégico operativo con fijación de metas e indicadores anuales, la evaluación de desempeño, la evaluación de programas, la gerencia por objetivos, el presupuesto por programas, los tableros de control, los contratos de gestión, la competencia entre unidades y agencias que brindan igual servicio, las cartas compromiso con el ciudadano, la elección popular, obviamente no podría recordarlos, además me estoy saliendo de los nombres que aparecen allí en la pantalla, el plebiscito, la iniciativa popular, las audiencias públicas, la revocatoria de mandato, los recursos contra la administración, las encuestas de opinión y los mecanismos institucionalizados con mayor o menor grado de formalización, como la Contraloría Social, la Veeduría Ciudadana, los comités de vigilancia, el Defensor del Pueblo y otros. Creo que tengo que tomar un poco de agua después de mencionar todos estos nombres. Fíjense que la mayoría de estos mecanismos han sido creados en los últimos años. Cada uno de estos mecanismos involucra a distintos principales y agentes, ¿no? Porque en realidad el Poder Ejecutivo es un agente del Estado y es un agente de la ciudadanía, ¿verdad? Y hay principales y agentes internos y externos al aparato estatal que actúan desde diferentes poderes con una muy variada capacidad para ejercer control o para sustraerse al control. También cada uno de ellos posee competencias y ámbitos específicos de actuación, siendo diferentes también los alcances del control de cada uno de estos mecanismos. En última instancia, la asimetría de información y el reducido grado de transparencia que presente la gestión pueden llegar, como ocurre muy a menudo, a desbaratar estos mecanismos de atribución de responsabilidades y de fijación de premios y castigos. A este respecto quisiera entonces agregar una pequeña reflexión. Los sistemas de información, y ayer anunció el gobernador que se acaba de instalar un nuevo centro de procesamiento de datos de la provincia, los sistemas de información son el talón de Aquiles de la responsabilización, porque si no se dispone de los datos necesarios para establecer la distancia que existe entre las metas que deben cumplirse y cuáles son los efectos conseguidos, va a resultar imposible que funcione un proceso transparente y objetivo de rendición de cuentas. Si yo no sé qué es lo que quise conseguir, ¿cómo sé qué es lo que tengo que controlar? No podrá saberse entonces qué insumos fueron asignados a qué responsables, cuáles fueron las actividades que se completaron, ni menos todavía qué efectos se lograron a través de los productos obtenidos, porque hoy en día ya ni siquiera es una cuestión de ver cuáles son los resultados de la gestión, sino también cuáles son las consecuencias, cuáles son los efectos más inmediatos, ¿verdad? Idealmente estos sistemas deberían informar no solamente cuál ha sido el desempeño del proceso de conversión de insumos en productos, es decir, cuál ha sido la eficiencia en el uso de los recursos, sino también de qué manera convirtieron los productos en efectos o resultados inmediatos, que es una dimensión mucho más difícil de observar frente a la multidimensionalidad de la mayoría de las cuestiones de política pública. No obstante, creo que la dificultad no radica tanto en la complejidad de la tecnología requerida, sino más bien en cuál es la disposición cultural de los funcionarios, sea funcionarios políticos o funcionarios de carrera, para someterse
voluntariamente a la lógica implacable de un sistema que, en primer lugar, registra cuáles son los compromisos de logro de resultados mediante metas e indicadores más o menos precisos, luego exige el seguimiento o monitoreo del cumplimiento de esas metas en tiempos predeterminados y finalmente expone desnudamente ante quien quiera verlo, sobre todo si el gobierno es abierto, si se lograron o no se lograron los resultados previstos. La tecnología hoy en día dispone, sin duda, de la capacidad necesaria para planificar, para programar, para monitorear y para evaluar resultados. Eso no hay ninguna duda, en prácticamente cualquier área de la gestión. En cambio, es evidente que la cultura burocrática es mucho más reacia a aceptar que el desempeño quede expuesto de una manera tan objetiva y sobre todo tan personalizada a la mirada inquisidora de quienes pueden demandar una rendición de cuentas por los resultados. Hace no mucho tiempo atrás un gobernador de los Estados Unidos le dijo a sus colaboradores: nunca pongan juntas una fecha y un resultado, porque siempre va a haber alguien que va a estar esperando que llegue ese día para enrostrarle, ¿verdad?, echarle en cara de que no consiguió el resultado. Por lo tanto, ¿para qué diseminar munición gratuita? Por eso, los cambios culturales creo que han quedado a la saga de las innovaciones tecnológicas, por lo menos en esta materia. Por eso, creo yo, han tenido que multiplicarse todos estos controles y exigencias de rendición de cuentas en sucesivos intentos por compensar esa renuencia a lo que llamo la respondibilidad, ¿no? Y una condición esencial de una cultura responsable es, yo diría, la gradual decantación en la conciencia de valores que alienten esa disposición ética, porque se trata de una disposición ética. Los valores compartidos en ese sentido ético seguirán seguramente marcando la diferencia entre sociedades que basan la responsabilidad en mecanismos institucionales de responsabilización, es decir, de exigencia a los funcionarios públicos, y sociedades que tienden a fundarla en la respondibilidad, es decir, en la actitud deliberada de cada individuo a rendir cuentas. Creo, no obstante, que la tecnología ha sido por siglos y siglos una de las fuentes fundamentales del cambio cultural y que, unida a una firme y persistente voluntad política, podría, digamos, contribuir a cerrar esa brecha. Recordemos que la invención de la imprenta permitió cambiar la manera en que el pasado se vinculaba con el futuro, pasando de la tradición oral a la tradición escrita. Cosas como que la invención del estribo, que es una tecnología, permitió cambiar la forma en que se hace la guerra, al permitir la caballería. Los sistemas de información hoy en día han cambiado nuestra manera de funcionar prácticamente. Si recordamos cómo esperábamos el correo hace 20 o 30 años atrás y hoy en día estamos online con cualquier parte del mundo, evidentemente nuestra cultura se ha transformado violentamente. Entonces siempre la tecnología ha sido fuente de cambio cultural. El asunto es de qué manera se puede superar la resistencia que existe, que va a existir con toda seguridad en este camino. ¿Cuáles son las restricciones que existen al derecho a la información, entonces? En primer lugar, hay restricciones de tipo técnica. Las exigencias, e incluso las exigencias que se han planteado los gobiernos en esta Carta Iberoamericana que yo resumí hace un momento, parecen excesivas frente a la real capacidad de los gobiernos. A mí me parece altamente positivo que no solamente este tipo de reuniones, sino que las acciones que los gobiernos despliegan día a día en este sentido me parecen sumamente positivas, pero no hay que olvidar que efectivamente las exigencias son muy altas, en todo caso para llegar al ideal planteado de un gobierno absolutamente abierto. Además, las exigencias crecen si, además de brindar información al ciudadano, que no sería lo más difícil, se incluye hacerlo participar y colaborar en la gestión pública. Es decir, hay
limitaciones técnicas, políticas y culturales para eso. Es decir, estamos hablando de coproducción de bienes y servicios por parte de los ciudadanos junto con el gobierno. Esto requiere, como se decía antes, que los funcionarios públicos están dispuestos a escucharlos, estén dispuestos a incorporarlos al proceso de la gestión pública. Se agrega el problema de diseñar mecanismos que permitan el manejo de enormes volúmenes de datos, no solamente por parte del gobierno, sino también por parte de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué información requiere la ciudadanía y qué tipo de procesamiento debe hacer la ciudadanía? Además, es evidente que los gobiernos son reacios a brindar información, no solamente en nuestro país. Estamos hablando, acabo de dar el ejemplo de un gobernador de los Estados Unidos. El secreto al que se refería Max Weber, digamos casi como una marca de nacimiento de la burocracia, es un elemento cultural absolutamente distintivo. La información tiende a ser ocultada, negada, distorsionada, porque la información es poder. Y si yo cedo información, cedo poder, o comparto el poder con otros. Además, el procesamiento de datos desde la sociedad tiene el problema de la sobrecarga. El problema de la sobrecarga de la información es hoy un tema que, bueno, los especialistas aquí presentes seguramente saben mucho más que yo sobre esto, ¿verdad? Pero la experiencia que han tenido países como Estados Unidos, yo utilizo Estados Unidos un poco como referencia porque de ahí han partido muchas de las iniciativas en esta materia. Estados Unidos, desde la época de Clinton, por ejemplo, del presidente Clinton, estableció una norma según la cual la información oculta o la información clasificada, como se la conoce técnicamente, tiene que ser dada a conocer. Y para eso, ¿verdad?, le fijó, o por lo menos decidió que se fije una condición a toda pieza de información que indique cuál es su, se lo llama en inglés, su sunshine date, o sea, la fecha en que va a salir el sol, o sea, la fecha en que esa información puede ser dada a publicidad. A pesar de esa norma que rige actualmente en Estados Unidos, evidentemente incluso el Departamento de Estado o la CIA decide en última instancia qué información se da efectivamente al público. El manejo de la información por parte de gobiernos como el de Bush ha sido, digamos, no solamente discriminatorio, porque ha, digamos, intentado a través del abuso en la manipulación de la información, ha tratado de distorsionar información sobre lo que efectivamente consiguen los distintos departamentos de gobierno, y esto ha sido señalado por la prensa y ha sido señalado por instituciones de seguimiento y de transparencia de la gestión pública. Obama se encuentra actualmente con enormes problemas para procesar las toneladas, los millones de datos que tiene que brindar el gobierno y que enfrentan el problema que requiere hoy en día la intervención de disciplinas como la minería de datos, ¿no?, que aparentemente se plantea como una posible solución, que es el manejo de temas de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, pero que está todavía en pañales, a mi juicio, por lo menos por lo que yo he podido conocer, pero que limita enormemente las posibilidades de que esa información sea procesable y sea difundible. Por otro lado, veamos un poco el lado de la ciudadanía. ¿Qué pasa con quiénes son los actores que supuestamente tienen que participar? Hablamos hoy en día de participación ciudadana, de participación popular, social, cívica, comunitaria, un concepto, como digo acá, polisémico. ¿De qué se trata efectivamente? ¿Quiénes son los ciudadanos que participan? ¿Estamos hablando de organizaciones o estamos hablando de individuos sueltos o estamos hablando de movimientos sociales, ¿no? ¿Quiénes son esos actores?
Y la pregunta es, ¿los actores son o se hacen? Y el término, digamos, que puede tener un doble sentido, lo digo en el sentido estricto, ¿no? ¿Cuándo un actor se convierte en un actor? ¿Cuándo un actor se hace un actor? ¿Quién participa? Estamos hablando de partidos políticos, organizaciones corporativas, asociaciones civiles, redes sociales solidarias, movimientos de base, ciudadanos individuales o todos, ¿no? ¿Dónde se participan? Y acá he podido leer algunos trabajos que plantean, por ejemplo, que se puede, o que habría, o que la ciudadanía debería participar desde la sociedad frente al Estado, o debería hacerlo con el Estado, o dentro del Estado. ¿Cuál es el locus, el lugar desde el cual actúa o debe actuar el ciudadano? ¿Cuáles son los alcances y los tiempos de la participación ciudadana, ¿no? Y aquí hago de nuevo alusión al triple rol que había planteado originariamente que podría llegar a desempeñar el ciudadano, ¿no? Y finalmente, ¿cuándo participan los ciudadanos? No es normalmente cuando el ciudadano es invitado, por más que existan canales. Por eso hay la insistencia de los documentos de los gobiernos que se han reunido en este foro iberoamericano para señalar la exigencia que tienen los gobiernos de promover, de activar esos canales de participación. Pero en general la ciudadanía participa cuando ve amenazada o ve menoscabado algún interés económico, un valor profundamente arraigado, un derecho legítimo. Ahí sí la ciudadanía se moviliza. Y para ir cerrando esta intervención, yo quisiera mencionar los resultados de una investigación en curso que ha incluido incluso a la ciudad de Rosario, ¿no? Hecha a través de el programa de auditoría ciudadana del Gobierno Nacional, que yo tuve la oportunidad de obtener todas las bases de información que se han hecho en todo el país en 47 municipios, reuniendo 18.000 casos, que representan esos 47 municipios unos 10 millones de personas, es decir, la cuarta parte de la población argentina. A través de esa encuesta, que reúne un montón de datos referidos a la calidad de las prácticas democráticas en la Argentina, hemos obtenido respuestas abrumadoras en el sentido de que los ciudadanos sin duda están totalmente a favor de la participación. Digamos, salvo algún no sabe, no responde, cosa difícil, ¿verdad?, frente a una pregunta tan directa, todos los ciudadanos dicen que están a favor de la participación. Solamente el 36% participa en algún tipo de organización. Y de ese 36%, el 50% de los que participan en organizaciones religiosas, en iglesias. Otra proporción importante en cooperadoras escolares, por ejemplo. Solamente un 3% había militado o militaba, es decir, no solamente en la actualidad, sino alguna vez militó en un partido político. Y la inmensa mayoría indicó que no estaba en condiciones de participar. ¿Por qué no estaba en condiciones de participar? Ahí tienen ustedes un cuadro. El cuadro no sé si se alcanza a leer, pero estas son las respuestas clasificadas según las manifestaciones directas de los ciudadanos. Prefiero dedicar el tiempo a mi familia y amigos, aunque me interesa no tengo tiempo. Es decir, no tienen esclavos, digamos, que se ocupen de sus quehaceres para ir a la plaza pública, ¿no? No encuentro la organización o grupo que me interese, no tengo la seguridad de que mi esfuerzo valga la pena, de que sirva, no sé qué beneficio obtendría por participar, ¿no? Y además la ciudadanía muestra una falta de confianza, de interés, de gusto por la política, hay motivos relacionados con características personales, o no hay actividades que los convoquen, o que les propongan, o que los organicen, o que les informen.
Es decir, el cuadro no es optimista. Esto solamente nos puede llamar la atención acerca de la magnitud del esfuerzo que existe no solamente por parte del Estado, que voluntariamente debería abrirse y además debería responder a los ciudadanos, sino de que el Estado tenga un interlocutor del otro lado, ¿verdad? O sea, del lado de la sociedad. Y en ese sentido quisiera señalar algunas de las conclusiones que se derivan de bueno, las reflexiones que les acabo de plantear. En primer lugar, yo creo que los supuestos sobre los que se basa la filosofía del gobierno abierto parecen contradecir, creo que de hecho los contradice, la orientación habitual de lo que podríamos llamar el estilo de gestión estatal y por otro lado la disposición ciudadana a la participación. O sea, las tecnologías de información permiten esa comunicación fluida, sin embargo tenemos limitaciones de ambos campos. La información sin duda es un insumo crítico para implementar políticas públicas con participación ciudadana. Las restricciones a la información pública, que además son otro elemento que impide la total apertura de los gobiernos, opera contra las posibilidades de participación ciudadana. La sobrecarga es un problema que va a demandar una creciente atención de los desarrolladores de tecnología de información, pero también de otros especialistas. Hoy en día, por ejemplo, los psicólogos sociales están preocupados y hay neurólogos que se han ocupado del tema de la masividad de la información y el sometimiento a un bombardeo continuo de la gente con información. La gente está perdiendo, en muchos casos, capacidad de procesamiento de información frente a esta avalancha. Bueno, y los medios audiovisuales, como decía la responsable del gobierno de Estados Unidos, video is nicer, decía, o sea, si me lo mandan en un video mejor, ¿no? Los think tanks, los tanques de cerebro, que en realidad cumplen una función mediadora fundamental frente a la posibilidad de hacer accesible a los ciudadanos información deglutida, procesada, ¿verdad? Los think tanks tienen un deber también de realizar esa tarea. Además, los gobiernos tienen que alentar sin duda y promover mecanismos legítimos y eficaces de participación ciudadana sin caer, como muchas veces ocurre, en la manipulación informativa, y en ese sentido la ciudadanía debería estar alerta, ¿verdad?, frente al ocultamiento y frente a la distorsión de los datos por parte de los gobiernos. Muchísimas gracias.